Hola clase, aquí estoy con mi presentación de afiche sobre un estudio de Lorena Pérez Hernández. Es del año 2016 y se llama A Cross-Cultural Gender Analysis of the Pragmatic Functions of Conceptual Metaphor in Spanish and English Newspapers. No voy a traducirla porque no sé cómo realmente. Entonces, empecemos con la introducción aquí. Este estudio analiza un corpus de columnas de opinión con dos grupos de periodistas españoles e ingleses, hombre versus mujer, con el objetivo de identificar funciones pragmáticas de los metáforas cognitivos encontrados en sus discursos. Las investigaciones anteriores han mostrado que los metáforas cognitivos explican cómo conceptualizamos ideas abstractas a través de usar ideas o conceptos ya bien entendidas. Hay tres tipos de metáforas aislados en este estudio. Um, el primero, estructural, es cuando estructuramos un concepto con términos de las nociones de algún otro concepto. Por ejemplo, argument is war o argumentar es guerra. Um, el segundo es orientación. Es una idea de Lakoff y Johnson del año 1980. Um, es, significa dar orientación espacial a un concepto y tengo un ejemplo aquí. I am in high spirits o I'm feeling down. En español decimos estoy de buen humor o me siento mal. Yo pensé que eso era interesante porque el verbo estar tiene el aspecto de ubicación o orientación. En este sentido, es un poco diferente en el inglés, pero vemos este concepto de la orientación con los metáforas y está incluido dentro del verbo estar en español, en mi opinión. Y la tercera, ontológica, es una representación de ideas abstractas, como si fueran entidades concretas. Nuestra vista es un contenedor, sería un ejemplo. Este estudio enfoca más en las metáforas estructurales, el primer tipo ya mencionado. Las metáforas cognitivas nos ayudan a enfocar en solo las características relevantes del concepto que queremos representar. Por ejemplo, si comparara argumentar con guerra, nos enfocaríamos solo en los aspectos de argumentar que también tienen semejanzas con los aspectos más comunes de guerra, el concepto de guerra. Entonces, hay objetivos de esta investigación y vienen de la cuestión principal de la investigación, ah, lo cual es, usan metáforas cognitivas con diferentes funciones pragmáticas los hombres y las mujeres en su discurso. Con esta pregunta tenemos tres objetivos de este estudio. El primero sería aislar las funciones pragmáticas asociadas con las metáforas cognitivos en las columnas de opinión en los periódicos. Investigar el papel del metáfora dentro de estas funciones pragmáticas en el discurso y comparar los resultados de los hombres y las mujeres en español e inglés con usar las metáforas en el periodismo. Entonces, la metodología para este estudio es un estudio de corpus, pero primero quería decir que todas las comparaciones entre los periódicos de los hombres y las mujeres enfocan en las funciones pragmáticas de las metáforas y no las características de los textos. La autora Pérez Hernández menciona que esta decisión tiene que ver con la variabilidad de estilo
que es prevalente en los periódicos. Entonces, tiene más sentido enfocarnos en las funciones pragmáticas que la estructura de las columnas de opinión. La autora utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para analizar las funciones. Las funciones aisladas para este análisis fueron las más frecuentes del género y Perez Hernández identificó las funciones más frecuentes con un análisis preliminar y con este análisis preliminar habían tres funciones más comunes. Son la representación de la realidad con descripciones de personas, el criticismo a través de las descripciones negativas y elogiar con descripciones positivas. Como siempre, hay variables sociolingüísticas que necesitamos tener en cuenta dentro de nuestros estudios y Perez Hernández ah, tenía ciertas variables sociolingüísticas que fueron controladas para permitir que la investigadora pudiera comparar entre los grupos de hombre y mujer. Entonces, cada periodista o periodista pertenece a una clase social de nivel medio, pertenece a la misma generación cultural, tiene una posición progresiva y escribe para un periódico liberal. Sobre todo, el corpus tiene 150 artículos para cada uno de los cuatro grupos, hombre y mujer, para español e inglés. Entonces, habían 600 artículos en total. La recolección de datos había entre enero de 2005 hasta abril 2014. Y los cuatro periódicos para este corpus y los artículos o las columnas de opinión venían de dos periódicos españoles y dos periódicos ingleses. Um, Español, Excel Semanal y El País, y inglés, The Observer y The Guardian. Para los resultados de ese estudio, los resultados generales eran que habían 540 metáforas cognitivos escritos por los españoles y, bueno, no sé cómo se dice, 853 por los ingleses, lo siento. Los resultados cuantitativos no revelaban diferencias significativas entre los dos grupos, hombre y mujer, pero con estas funciones pragmáticas habían resultados diferentes. Con las descripciones positivas o neutrales, tenemos elogiar en este sentido, eran escasos en el corpus, este tipo, pero eran más comunes con las mujeres, 5-1, que los hombres. Y Pérez Hernández dice que las autodescripciones en artículos de las mujeres ayudan al escritor a presentarse de una manera destinada a lograr el apoyo y simpatía del leyente. Con las descripciones negativas o el criticismo, este tipo ocurrió más frecuentemente y era el mismo con los hombres y las mujeres. Las funciones pragmáticas asociadas con esta función era enfatizar el criticismo o el opuesto, suavizar el criticismo. Am, los españoles utilizan los metáforas más para enfatizar su criticismo, pero los ingleses utilizan los metáforas para suavizar el criticismo.
Los escritores de ambos grupos mostraban una tendencia de usar las metáforas sistemáticamente para reforzar la opinión de su artículo y establecer un sentido de cohesión en el discurso. Por último, había una categoría que Pérez Hernández llamó autodescripciones humorísticas, que eran representaciones de la realidad. Los hombres casi nunca usan este tipo en el corpus, pero las mujeres usan ese tipo mucho más con el afecto de degradar a sí mismos para crear un humor en su texto o um, también para activar una interacción social. Finalmente, Pérez Hernández dice que esto les ayuda a las mujeres a ganar la simpatía de los leyentes y explotar nuestra inclinación como los leyentes de juntarse con los más débiles. Es interesante, no estoy seguro de ah, esta conclusión de Pérez Hernández, pero um, vale la pena investigarlo de algunas maneras más detalladas. Aquí tengo dos fotos y casi he usado todo el tiempo. Entonces, puedes pausar el video aquí para ver algunos ejemplos de las metáforas, pero voy a seguir con las conclusiones. Y Pérez Hernández dice sobre todo que los periodistas ingleses usaban más las metáforas que los periodistas españoles. Los ingleses usan las metáforas para suavizar sus descripciones negativas y los españoles prefieren la claridad con descripciones negativas. Am, las mujeres se abstienen del uso de metáforas cuando hacen descripciones negativas, pero los hombres usan las metáforas más que los hombres ingleses para enfatizar sus descripciones negativas. Am, con la función pragmática de proveer una descripción positiva, los ingleses usan más las metáforas que los españoles, pero solo con las autodescripciones. Sin embargo, los ingleses no usan las metáforas para las descripciones positivas de las otras personas. Con la función pragmática de proveer una autodescripción negativa y humorística, las mujeres ingleses y españoles usan las metáforas de maneras semejantes. Al contrario, los hombres ingleses usan las metáforas más que los hombres españoles. Es un estudio bien interesante y me gustaría discutirlo con cualquier persona. Lo siento por usar demasiado tiempo.